Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha este día. Como vemos, el título del tema de este día es Dios no se deleita en castigar. Dios no es feliz por castigar al ser humano, a quien él mismo ha creado. Joel 2:13 dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Vamos a ver de qué se trata en este día. Joel 2, del 12 al 14, dice así: Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. El profeta Joel fue uno de los profetas que le habló al pueblo de Dios antes del cautiverio en Babilonia. En el inmenso amor de Dios por su pueblo, por Judá, por Jerusalén, y no lo fue solo por ellos, sino que lo es para nosotros también. Y lo que leemos en la Biblia es verdad, que fue un mensaje enviado para los que vivían en ese tiempo, pero es un mensaje que abarca a todas las generaciones que pasan en este mundo, con tal de que todos podamos aprender lo que es la voluntad de Dios y de las experiencias de lo que ha pasado antes, podamos evitar que el mal caiga sobre nuestra vida. Entonces, Joel fue uno de los profetas a quien Dios usó para advertir a su pueblo de que su maldad ya era grande, que Dios no era feliz por la manera en que se estaba comportando su pueblo. Entonces el profeta de parte de Dios les decía: así dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. El ayuno en el pueblo de Dios no era cosa extraña. Incluso en la ley de Dios habían días de ayuno. El pueblo de Dios estaba acostumbrado. Pero era tanto la costumbre de Dios en lo que es el ayuno que para ellos era algo normal. Y un motivo por el cual también ayunaba el pueblo de Dios, cuando sentían necesidad. Cuando sentía una gran necesidad, sea de que ya pecaron demasiado y se han dado cuenta que realmente el castigo de Dios viene sobre ellos, era para ayunar. Pero ese ayuno sería un ayuno de dolor. Y eso era lo que Dios le pedía a su pueblo en este tiempo. Un ejemplo: cuando nosotros estudiamos todo lo que es el segundo libro de los Reyes o el segundo libro de las Crónicas, vamos a encontrar de que existió un rey cuyo nombre fue Josías. Este rey ocupó el trono de Judá a los 8 años de edad y reinó 21 años en el trono de Judá, de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que tenía 18 años reinando este rey cuando dio la orden que se restaurara el templo. Y sucede que en el templo de Dios, mientras se hacía la reparación, se encontraron con el libro de la ley. Lo leyeron y lo trajeron al rey, y también se lo leyeron al rey. Todo indica que se habían encontrado con el capítulo 28 y 29 del libro de Deuteronomio, en donde se encuentra la bendición y la maldición. Y dice claramente la palabra de Dios que este rey rasgó su vestido, se humilló delante de Dios y oró delante de la presencia de Dios.
Y cuando leemos esa historia, nos damos cuenta de que Dios realmente miró con agrado la humillación de este rey delante de su presencia. No era él que había pecado, sino que eran sus antepasados. Pero era el mismo pueblo, era la misma ciudad, era el mismo reino. Así es que de uno o de otra manera, la maldición estaba por caer sobre ese pueblo. Y cuando este rey se humilló delante de la presencia de Dios, envió a consultar a una profetisa llamada Hulda. Cuando se presentaron los mensajeros del rey, esta profetisa les hizo entender de que realmente Dios no está conforme con todo lo que se ha vivido en ese pueblo, en su pueblo, que los va a castigar. Pero dijo Dios: por cuanto este varón se ha humillado delante de mi presencia, de manera que lo hizo, rasgando su vestido y orando delante de mi presencia, dale este mensaje, de que el mal ciertamente vendrá al pueblo, pero no en sus días. A él lo voy a poner a descansar en el sepulcro, y después que él descanse, este mal vendrá sobre el pueblo. Y ese es lo que Dios esperaba de su pueblo. Por eso les decía que es necesario que se humillen delante de su presencia en ayuno, que oren delante de su presencia y lamenten por el pecado que se ha cometido en el pueblo y por el pecado que se sigue cometiendo. ¿Por qué Dios pedía esto? Porque Dios no quería castigar a su pueblo. Cuando hablamos de lo que es el pueblo de Dios, lo que leemos en la Biblia era Israel, Judá, Jerusalén. Ahora cuando hablamos del pueblo de Dios, es todo aquel que va a la iglesia. Y es principalmente a nosotros a quien nos habla Dios. Primero a tomar nuestra Biblia y a escudriñarlo, a conocer su ley y sus mandamientos y a obedecerle, porque el tiempo de castigo se aproxima para este mundo. Cuando Dios envió a estos mensajeros, incluyendo al profeta Joel, para que advirtieran al pueblo, es porque el caso de ese pueblo ya estaba decidido. Dios iba a enviar castigo. Pero por ser un Dios que no se deleita en destruir a ninguno, en quitarle la vida a aquellos a quien Él se los ha dado, advierte, sigue diciendo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces dice el profeta: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. O sea, descubre tu corazón delante de Dios y no tu cuerpo. Hazlo. Descubre tu corazón delante de Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es paciente, se tarda en airarse. Si Dios fuera como el ser humano que se aira por nada, este mundo ya no existiera. Querido amigo, querida amiga, echa un vistazo a tu alrededor y contempla lo que es el mundo. El mundo está como para ser destruido. ¿Pero por qué no es destruido todavía? Porque Dios es grande en misericordia, Dios es clemente y Dios es paciente, con tal de que toda la raza humana escuche el mensaje de salvación y tenga la oportunidad de ser salvo. Entonces les decía Dios, les decía el profeta en palabra de Dios: descubran delante de Dios sus corazones. Lloren, lamenten delante de Dios por el pecado que se ha cometido en este pueblo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es clemente, Dios tiene piedad de la raza humana, y especialmente de los que se humillan delante de su presencia.
y que se duele del castigo. O sea, el motivo principal del que Dios dice, ¿sabes qué? Has pecado demasiado, pero yo quiero perdonarte. En esto y en esto estás mal, rectifica tu camino. El objetivo principal de Dios es que el pecador escuche y se arrepienta, porque Dios no quiere destruirlo. Dios no quiere quitarle la vida, porque Dios ama a su creación y a Dios le duele tener que castigar al pecador. Y le dice el profeta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. O sea, si ustedes escuchan la palabra de Dios, si escuchan la advertencia y se humillan delante de él en ayuno, en lloro y lamento, que el arrepentimiento se vea que es genuino desde vuestro corazón, entonces quizá Dios aparte su enojo, aparte su ira de su pueblo, y seguramente va a dejar bendición. O sea, si venía el castigo sobre su pueblo, era una maldición. El pueblo iba a quedar completamente destruido, algo que ciertamente sucedió, pues el pueblo no se arrepintió. Y dice, si ustedes se arrepienten de todo corazón delante de Dios, ¿quién sabe si Dios dejará bendición sobre su pueblo? Que son las ofrendas y las libaciones para Jehová. O sea, si ustedes como pueblo, les dice el profeta, se arrepienten, seguramente Dios les va a dar la oportunidad que sigan ofreciendo ofrendas y libaciones a Él. Dios no apartaría su bendición de su pueblo. Dice que a Dios le duele castigar. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 6, que dice así. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto fue antes del diluvio. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Por qué a Dios le dolió en su corazón? La respuesta es, todos se habían corrompido. Y porque todos se habían corrompido, Dios iba a traer castigo sobre esa generación. ¿Y por qué iba a estar feliz Dios cuando iba a tener que destruir la creación de sus propias manos? Dice que a Dios le dolió en su corazón. Cuando la palabra de Dios en la Biblia menciona a Dios arrepintiéndose, solo está usando lenguaje humano para que aquel que lee entienda. O sea, si el lenguaje es humano, nos es más fácil entender a lo que se refiere la palabra. Realmente, a Dios le duele en su corazón tener que castigar al ser humano, a quien él mismo ha creado. Vamos a ver qué nos dice Crónicas, el primer libro de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 15, dice así. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué sucedía en esta ocasión? Dice la palabra de Dios que David envió a censar al pueblo. ¿Cómo era esto del censo? Incluso lo que es el censo en el pueblo de Dios era una ley de Dios. Y en esa ley decía que cuando Dios le ordenara, sea al rey o al sumo sacerdote, que hay que censar al pueblo, entonces se haría. Pero en esta ocasión simplemente David se encuentra desocupado, ocioso, no hay nada que hacer. Y él dice al general del ejército, ¿sabes qué? Ordena las tropas y hay que salir a censar el pueblo. ¿Quién dio la orden? Simplemente porque el rey lo dice. Con Dios las cosas no funcionan de esa manera. Dios dijo, cuando yo dé la orden, eso se va a hacer. Pero David dice, vayan y háganlo. Incluso el general del ejército le decía, Señor mío, que Dios añada 100 tantos más de los habitantes. Los multiplique por 100 veces, pero no cometas este pecado.
Dios no lo ha ordenado. Tristemente David no obedeció y lo hizo. Pero luego viene un profeta y le dice a David, ¿sabes qué? Dice Dios, aquí hay 3 opciones para ti. 3 castigos. Elige tú cuál deseas. ¿Cuál quieres que se ejecute sobre el pueblo? Y él dice, pues es mejor caer en las manos de Dios, que es misericordioso. Y entonces Dios envía esta matanza sobre el pueblo. Y testifica claramente la palabra de Dios que cuando el ángel estaba sobre Jerusalén con la espada extendida sobre su mano, dice que Jehová miró, le dolió destruir a su pueblo, le dolió destruir a la creación de sus manos. Y le dijo al ángel, basta ya, detente, ya no lo hagas, no continúes. El periodo de tiempo para esta matanza no se había terminado todavía. Pero Dios había visto que muchos eran los que habían caído. Y Dios se daba cuenta que todos los que estaban cayendo muertos eran creación de sus propias manos. Y Dios le dice al ángel, detente, porque le dolió en su corazón y ya no quiso seguir viendo muerte en su propia creación, que es el ser humano. Así Dios nos muestra que realmente a Dios no le es un deleite, no le es una diversión que el ser humano muera. Alguno diría, ¿y en qué nos beneficia este mensaje a nosotros? Querido amigo, querida amiga, echa un vistazo a tu alrededor y date cuenta cómo ha crecido la maldad en este mundo. Y solo por la misericordia de Dios, solo porque Dios es paciente, solo porque Dios tiene paciencia y no se aira de un momento a otro, es que este mundo avanza todavía. Pero el castigo se aproxima. Y por eso este mensaje lo deberíamos de tomar en serio, todo aquel que escuche. Joel 2, del 15 al 17, dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar oren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿a dónde está su Dios? Dice la palabra de Dios, es urgente. Dios ya no puede soportar la maldad de los hombres. Entonces toquen trompeta. La trompeta significa una alarma. Que suene fuerte la alarma, que todos escuchen. Que se proclame. Que el pueblo se reúna delante de Dios porque es una emergencia. Que se santifiquen y se presenten delante de Jehová. Que se congreguen, tanto los niños, los que maman, al igual que el hombre, la mujer, todo adulto, hasta los más pequeños, que se presenten delante de Jehová. Que se presente el novio y que se presente la novia, los recién casados. Los que están de luna de miel, que se presenten delante de Jehová, porque esto es una emergencia. Jehová va a traer castigo y todos perecerán. Va a perecer tanto el grande como el pequeño, los adultos como los niños, los recién casados como los que ya tiempo se casaron. Todos van a perecer juntos. Así es que todos vengan y preséntense delante de Jehová. Humillen sus corazones delante de Jehová con lloro y lamento por el pecado que se ha cometido. De esa manera, Jehová perdonará a su pueblo y no lo entregará, no entregará a su heredad a su pueblo en manos de sus enemigos. Y dice Jehová a su pueblo: ¿por qué ha de salir este testimonio o este proverbio que dirá:
¿Por qué? ¿Por qué ha sido destruido este pueblo? ¿A dónde está su Dios? O sea, que cuando llevamos el nombre de Dios sobre nosotros, así como lo llevaba Jerusalén, así como lo llevaba Judá, así como lo llevaba Israel, cuando perecemos, lo primero que dicen es, ¿y a dónde está su Dios? No que el Santísimo es su Dios, no que el Todopoderoso es su Dios. ¿A dónde acabó su Dios ahora? Pero, así como se trataba de que no era de que a dónde acabó su Dios, sino que el pueblo abandonaba a su Dios. De igual manera sucede con nosotros. Aún cuando estamos yendo a la iglesia, cuando nos dedicamos al pecado, con nuestro pecado apartamos a Dios de nuestro lado. Luego tenemos que perecer. Y dicen, pero si este va a la iglesia, ¿no es a Dios a quien sirve? Tristemente, Dios nada tiene que ver. Por eso dice en otra parte la palabra de Dios, que por causa de los que dicen ser judíos y no lo son, el nombre de Dios es blasfemado. Por causa de los que dicen ser cristianos ahora y no lo son, el nombre de Dios es blasfemado. O sea, cuando miraran al pueblo de Dios en ruinas, lo primero que dirían, ¿a dónde está su Dios? ¿No que decían que Él es el Todopoderoso? ¿No que decían que Él es invencible? Ahora la ciudad amada está en ruinas. ¿A dónde está su Dios? O sea, Dios estaba preocupado porque no pereciera su pueblo, pero también le preocupaba que su santo nombre no fuera menospreciado entre las naciones. Por eso los llamaba al arrepentimiento. Joel 2:18 dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. O sea, cuando el pueblo de Dios se humille, desde los más grandes hasta los más pequeños, dice el profeta que Dios está solícito por su pueblo. Dios está atento por su pueblo. Dios tiene misericordia, Dios quiere ayudar a su pueblo. Querido amigo, querida amiga, esto puede involucrar a un mundo, esto puede involucrar a una iglesia, pero también puede involucrar a una persona individualmente. Sea por el pecado de la iglesia, todos, o sea, por nuestro pecado individualmente, podríamos perecer. Entonces, así como Dios invitaba a su pueblo antes a humillarse delante de su presencia, a ayunar, a llorar y a lamentar por el pecado que se había cometido, a derramar el corazón delante de Dios con un arrepentimiento genuino. Así Dios nos invita en este tiempo, porque el mal se aproxima para este mundo. Aunque muchos no lo crean, pero el mal para este mundo está cerca y Dios no se detendrá. Y por eso, todo aquel que escuche este mensaje, espero en Dios que entienda y que si hay mal en su vida, se aparte, porque este podría ser la última advertencia para alguno. Joel 2:19 al 21 dice así, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Los castigos que Dios les enviaba a su pueblo era la espada, o sea, la guerra, la muerte por medio de la guerra, el hambre, la muerte y el hambre, principalmente. Entonces Dios les dice que si ellos realmente se humillan delante de su presencia, Dios perdonará sus pecados, Dios les enviará comida, pan, aceite, y les dará alimento para que coman y sean saciados hasta que se sientan satisfechos, hasta que sientan su estómago lleno. Dios les dará abundancia de pan. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. O sea, eso le iba a servir al pueblo como una experiencia.
especialmente de lo que es el amor de Dios por ellos. Y de esa manera, dice la palabra de Dios, al permanecer ellos humillados delante de Dios, haciendo el bien que Dios les pide que hagan, nunca más iban a tener que sufrir esa clase de afrenta por causa de pueblos que vinieran para hacerles guerra. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Entonces dice Dios, el mal vendrá del norte. Ciertamente llegó porque el pueblo no se arrepintió. El mal vendrá del norte. Pero cuando yo mire a mi pueblo realmente humillado, desde el más grande hasta el más pequeño, en ayuno, en lloro y lamento por el pecado que se ha cometido, entonces yo los perdonaré. Les daré abundancia de pan, les daré a comer hasta que sean saciados, los llenaré de bienes. Y a sus enemigos que vienen del norte, dice Jehová, yo los echaré muy lejos, los destruiré a ellos para siempre. Nunca más se van a levantar y ni siquiera les podrá venir a mente, vamos a destruir a este pueblo, porque el pueblo de Dios permanecerá en obediencia. ¡Qué bueno es Dios! Me pongo a pensar en esto. El pueblo de Dios había pecado en gran manera, había pasado los límites del pecado, y todavía, cuando Dios le advertía del castigo, también les prometía bien. ¿Qué más les costaba que arrepentirse? Ya para ir terminando, vamos a ver este ejemplo. Jonás 3, del 4 al 10, dice así. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y publicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no les hizo. ¿Qué más claro que este ejemplo? Según el libro de Joel fue escrito en el año 620 a.C. Este libro de Jonás fue escrito en el año 970 a.C. Eso quiere dar a entender que después de que se escribió el libro de Jonás, tenía alrededor de 350 años cuando se escribió el libro de Joel. ¿A qué queremos llegar con esto? Es de que ya había un ejemplo. Y este ejemplo para el pueblo de Dios debería ser algo grandioso. ¿Por qué? En primer lugar, Nínive era la capital de Asiria. Asiria era considerado enemigos del pueblo de Dios. Habían hecho guerra contra Israel y también contra Judá.
y aún se habían llevado cautivos de Israel. Entonces, este pueblo, esta ciudad llamada Nínive, que era la habitación del rey, la capital de Asiria, eran enemigos de Dios. Y Dios envió el mensaje por medio de Jonás, algo que Jonás no se sintió muy feliz de llevarlo, por ser de que, como hemos dicho antes, Nínive, la ciudad de Nínive era la habitación del rey de Asiria, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y aún a estos, que eran considerados como enemigos del pueblo de Dios y enemigos del propio Dios, cuando Jonás fue y predicó, Dios dice que de aquí a 40 años va a destruir a este pueblo porque la maldad ha pasado los límites. Dice que todo aquel que lo iba escuchando, los grandes y los pequeños, los ricos y los pobres, los hombres y los niños, se iban humillando delante de Dios, rompían sus vestidos, echaban polvo sobre su cabeza y ayunaban. Hasta que llegó la noticia delante del rey. Un rey que no conocía a Dios, no era del pueblo de Dios, pero sí creyó que realmente este Dios era poderoso, más que sus ídolos. Y cuando escuchó el mensaje también se humilló. No solo se humilló él solo, sino que por medio de él y sus nobles, los príncipes, se hizo salir un edicto que mandaba a grandes y a pequeños, ricos y pobres, hombres, mujeres, niños, aún animales, todos ayunen delante del Todopoderoso, porque quizá vea nuestra humildad delante de Él, se arrepienta y nos permita continuar viviendo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios que ciertamente Dios desistió del mal que les iba a traer. Dios no los castigó. Estas historias no eran historias extrañas para el pueblo de Dios, ya que lo de Jonás y Nínive sucedió antes que esta profecía de Joel al pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios debió haber entendido: Asiria, enemigos de Israel, enemigos de Judá, enemigos de Dios, recibieron el mensaje de que iban a ser destruidos por su pecado, su maldad. Y a pesar de que no eran el pueblo de Dios, a pesar de que no eran los escogidos de Dios, a pesar de que Dios no los sacó de Egipto para traerlos a la tierra en donde estaban, a pesar de que Dios no los sacó de ser esclavos para convertirlos en príncipes, cuando Dios vio la humildad de este pueblo, Dios los perdonó. Querido amigo, querida amiga, ¿qué crees? Ya que has escuchado lo que sucedía en lo que es el mensaje de Joel para el pueblo de Dios. Les advertía que su pecado ya no puede ser soportado más por Dios, que les era necesario humillarse inmediatamente, abandonar su pecado inmediatamente, para que Dios tuviera misericordia de ellos, para que Dios los perdonara, para que Dios los librara de la matanza y del hambre. Entonces, el pueblo de Dios, tristemente, a pesar de que escuchaba: tu pecado es demasiado grande, tienes que arrepentirte porque Dios no está contento contigo, Dios está a punto de derramar su ira sobre este pueblo, y no va a haber algún habitante que escape, todos perecerán. Tristemente, aunque ese era el mensaje, y en medio de ese mensaje Dios decía: si se arrepienten, si se humillan delante de mí en ayuno, llorando y confesando vuestros pecados, apartándose de vuestros pecados, yo les voy a hacer bien, les voy a dar abundancia de pan, los bendeciré de manera especial. Y aquellos que ahora ya han puesto en la mente de atacar y destruir a este pueblo, no lo van a hacer. Yo los voy a enviar lejos. Ellos dejarán de existir
para este pueblo. Querido amigo, querida amiga, ¿qué crees que sucedió? El pueblo de Dios ignoró el mensaje. Si quieres saber cómo acabó todo esto, te invito a que vayas y leas especialmente el libro de Jeremías. Y luego lee las Lamentaciones, que es el libro que sigue a Jeremías, escrito por mismo Jeremías. Y te vas a dar cuenta que a pesar de lo dulce que era el mensaje de parte de Dios, hay muchos padres que cuando ya advirtieron tanto a sus hijos, cuando los van a castigar ni siquiera les dicen ha llegado el momento del castigo. Pero Dios no es así. Dios les advertía y les advertía. Hasta el último día les decía, viene el castigo sobre ustedes. El pueblo de Dios no quiso escuchar. Terminaron arruinados completamente. Ciertamente, el pueblo del norte, la nación del norte, el gobierno del norte, Nabucodonosor y su ejército, atacó al pueblo de Dios. Atacó a Judá, a Jerusalén, y lo redujo en escombros. Atacó por primera vez y Dios continuaba amonestando a su pueblo por medio de Jeremías. Ni así se arrepintieron. Atacó por segunda vez y Dios seguía advirtiendo a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Y ni así se arrepintieron. Vino por tercera vez Nabucodonosor y redujo a cenizas tanto el templo que había edificado Salomón, el templo espléndido al que todos admiraban, fue reducido a ruinas. Las murallas fuertes de Jerusalén también fueron reducidas a ruinas. ¿Qué necesidad había de eso? Ahora te voy a explicar, amigo, amiga que me has escuchado hasta ahora. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? ¿Por qué el mensaje? Te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que el pueblo de Dios, en lo que hemos leído, era más pecador que la raza humana en este tiempo? ¿Crees que Jerusalén tenía más pecado que las iglesias de ahora? Yo no lo creo. Tristemente, la hipocresía ha inundado muchos corazones. Todos vamos a la iglesia, pero cada uno con un propósito. Cada uno con su propio propósito. Eso quiere dar a entender que si hoy no se encuentra igual la iglesia, se encuentra peor. Y la iglesia es el que tiene que hacer salir el mensaje de amonestación para el mundo. ¿Cómo se están matando las personas allá afuera de unos a otros a sangre fría? ¿Y nosotros a dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Así como Joel se encargaba de decirle al pueblo de Dios, la maldad es demasiado, arrepiéntanse. Dios trae castigo. Dios va a destruir a esta nación, pero si se arrepienten, Dios les va a hacer bien. La voz del profeta Joel debe ser la voz de todo cristiano en este tiempo, de todo hijo, de toda hija de Dios. En este día voy a empezar por la iglesia. Si tú, amigo, amiga que estás escuchando, eres cristiano, te invito a que hoy tomes en serio tu Biblia. Ábrelo, lee, estudia y te darás cuenta de que aún andas mal. Es lo que yo hice y me di cuenta que aún ando mal y aún debo humillarme más a Dios y no dudo en hacerlo, porque yo quiero estar mejor. Cuando venga nuestro Señor Jesús, debemos estar completamente santificados en Él. Si no es así, no podremos ser salvos. Y luego, a ti, amigo, amiga que estás escuchando, y no eres cristiano, no eres cristiana, tú también medita en lo que es el mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo se están matando a sangre fría por allá afuera?
¿Qué hay que hacer? Así como Dios llamaba a su pueblo antes, así te llama hoy, amigo, amiga que estás escuchando. Ya no vivas en pecado. Si vives en fornicación, cásate. Entrega tu vida a nuestro Señor Jesús y vive para Él. Si vives en la promiscuidad, de igual manera, cásate y ven a la salvación. Ven a Cristo Jesús, porque Él quiere justificarte. Y si simplemente te has apartado de Dios, o se te ha dado el mensaje y no le has puesto cuidado, no le has puesto atención, hoy la invitación es para ti. No estaremos aquí siempre para decirte el castigo viene y Dios quiere justificarte, porque ciertamente el castigo viene para el mundo. ¿Qué es lo que nos dice que el castigo viene para el mundo? La maldad se ha aumentado demasiado. En tiempos de Noé, Dios tuvo que destruir al mundo porque la maldad se había amontonado hasta el cielo. Era demasiado. Dice que en el corazón de las personas solo había maldad, solo había pecado, deseos de cometer pecado. En tiempos de Sodoma y Gomorra, de igual manera, solo era pecado, solo era maldad. Y Dios tuvo que destruir a esas naciones. En tiempos de Judá, de Jerusalén, el pueblo de Dios, de igual manera, se trataba solo de pecado y por eso les cayó el mal. Eso quiere dar a entender, amigo, amiga que estás escuchando, que no hay que ser tan inteligentes para darnos cuenta que el mal se aproxima para este mundo. La pregunta ahora es, ¿quieres prepararte? ¿Quieres que oremos por ti para que te apartes del pecado, de la maldad? Para que Dios te justifique, para que Dios te enseñe y vivas en su ley, para que no se te escasee el alimento, para que vivas bajo la protección de Dios y para que cuando venga nuestro Señor Jesús te encuentres con Él y vivas con Él por una eternidad. Ahora es el tiempo. Te invitamos, no dejes pasar la oportunidad. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.